Bueno, ¿cómo están? Este es el último videito antes del primer parcial. Nos vamos a seguir comunicando igualmente durante la semana, durante esta semana. Si necesitan, podemos planear. Bueno, si nos vamos a tener la reunión de Zoom, bueno, yo ya tuve con una comisión la semana pasada y vamos a tener una reunión hoy. Bueno, después hablamos, listo. Vamos a abordar el capítulo, después seguimos hablando. El último capítulo antes del primer parcial, que es el capítulo 4, el del marciano que analiza la economía argentina en 2014. El año 2014 es un año que arranca, tal como yo lo preví en un escrito mío que está en mi libro siguiente, que se llama Cristina no es una masa para el poder. En ese artículo yo describo, bueno, igual está todo explicado acá, está en el capítulo 3 también está explicado, cómo los sectores de poder, los exportadores, las corporaciones concentradas, las empresas intermediarias, naturalmente aliadas con el poder financiero, acordando con Estados Unidos, dirigido todo de Estados Unidos y acordado también con el vendepatria de masa. Bueno, se va produciendo una situación de asfixia financiera. Por un lado, las exportaciones, el superávit de exportaciones sobre importaciones, ¿no? El superávit comercial ya no era tan caudaloso como en los años previos. Si ustedes se fijan en la balanza de pagos, lo van a notar esto. Vean, 2003 superávit comercial 17 mil millones, 2008 15 mil millones, 2010 14 mil millones, y en el 2012 ya empieza a ser un poco menor, 11 mil millones 2012. Bueno, eso siguió bajando un poco, siguió siendo bueno el superávit comercial del periodo kirchnerista, pero era menor. Y la presión de importaciones era mayor, porque había que importar tecnología para desarrollo, que es más caro, porque ya se estaba en un proceso neto de desarrollo, y había un buen poder adquisitivo. Y el buen poder adquisitivo, se me vino en mente el término confunde. ¿Qué sé yo? ¿Por qué confunde? Te querés comprar el whisky escocés que antes no lo conocías. Whisky escocés bueno, digo, ¿no? Y te lo compraste. Y te quisiste ir a Brasil o al Caribe y te fuiste. Eso no es confusión, pero sí es una demanda de dólares que cuando hay un menor poder adquisitivo no está. O sea, hay un efecto, ¿no? que tiene que ver con una mayor demanda de dólares cuando la población está mejor, ¿no? Y también, digamos, obviamente, sumado a eso, tenemos la situación del golpe. El golpe económico que se ejecuta en enero del 2014, que se viene ejecutando desde hacía mucho, pero que da efecto, tiene su efecto en enero del 2014, es una devaluación no planificada por el gobierno. Esa devaluación no planificada, ¿qué significa? Que los exportadores no exportaban. De hecho, se recuerdan las rutas blancas, ¿no? Pero no las rutas blancas en la montaña.
las rutas de la llanura pampeana blancas, que eran los silos bolsa, todos llenos de granos, y los exportadores no exportaban. No exportaban porque presionaban al gobierno para que o devalúe o baje retenciones. Uno iba por las rutas 9, 8, 7, 5, 3, 2, la que se les ocurra, rutas blancas. Millones y millones y millones y millones, miles de millones de dólares a los costados de la ruta, sin población. O se podía ver del avión incluso, ¿no? O sea, si uno hacía un viaje atravesando el país, veía todos los silos bolsa, es decir, miles de millones de dólares acumulados sin población, apropiados por unos pocos. Ese es el gran problema. Así que bueno, y además estos consorcios exportadores, que también son intermediarios e importadores, adelantaban el pago de importaciones, especulando con una próxima devaluación, entonces pago más barato ahora. O sea, me sale menos peso pagar hoy, ¿no? O sea, que cuando suba el precio del dólar. Y bueno, y se fue generando una asfixia de divisas que además repercutía sobre la recaudación del Estado, porque el Estado, ustedes lo ven en el presupuesto de ingresos del Estado, que cerca del 15% de la recaudación proviene del comercio exterior. Entonces, si tenemos miles de millones de dólares de exportaciones no realizadas, son miles de millones de pesos que no se recaudan en concepto de retenciones. Bueno, en consecuencia, en enero del 2014 se produce una pequeña devaluación como para acelerar, apurar ciertas exportaciones primarias, y eso le da un respiro a las finanzas del Estado. Pero lo que pasó fue que obviamente al subir el dólar, nosotros teníamos una inflación calma. Ustedes dicen, pero 25% es alta. Sí, pero alta y calma, porque estaba estable, era una inflación estable, predecible. Se podía criticar que era alta. Bueno, está bien, pero una cosa no es la otra. Es decir, era alta, pero los salarios y las jubilaciones todos los años subían por encima de la inflación. Entonces, todos los años había una ganancia de poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados. Todos los años. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no sé, que en Francia no hay inflación. No sé, ¿cuál es el problema? Si voy mejorando el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, e incluso los voy mejorando en dólares. Sin inflación no podría ocurrir eso. Pero estuvo muy mal explicado todo. Estuvo todo muy mal explicado. Yo en mi obra, en mis escritos, yo lo escribí, pero bueno, yo no fui tan escuchado como otra gente que sí es escuchada, digamos, muy conocida. Yo no soy conocido. Entonces, bueno, lamentablemente ahí sí hubo una confusión muy grande. Ahora teníamos una inflación estable y predecible, en el orden del 20 y algo por ciento, pero la devaluación de, no me acuerdo, se fue cerca del 20% de enero del 2014, impacta inmediatamente sobre los precios. Ahora, ¿por qué si estamos teniendo una estructura bastante nacionalista en cuanto a la producción? O por lo menos, ¿por qué me sube el precio del tomate si sube el dólar? ¿Qué tiene que ver?
Sí, claro, por los precios de exportación, claro. Bueno, entonces tiene que ver con intereses concentrados. Bueno, así las cosas, la presunción era de que la inflación iba a subir bastante. Yo en un momento, sin, eh, sin, eh, bueno, sí, eso, en algún momento yo hice la cuenta de que, o la expectativa de que la inflación podía llegar a estar cerca del 60% en el 2014. Como venía como venían dándose la suba de precios y demás. Eh, bueno, en ese momento, porque fíjense que en un momento yo analizo temas como devaluación, inflación, ajuste, ¿no? Bueno, hay un sector político que criticaba duramente al gobierno de Cristina Fernández porque había gastado demasiado y ese aumento de gasto público significaba, traía consigo una alta inflación. Entonces como que se había descontrolado la inflación por culpa de que el gobierno de Cristina gastaba mucho. Eso es lo que dijo un determinado grupo político, sector político. Bueno, claro, como las cosas no estaban bien en términos de proyectar una evolución del salario y las jubilaciones como los años previos, entonces se vienen postergando y postergando las paritarias y la ley de movilidad jubilatoria, porque no se quería generar una espiral precios-salarios a lo Rodrigazo, ¿no? Eso es lo que sonaba, digamos, se viene el nuevo Rodrigazo, se viene el nuevo Rodrigazo, se acerca el nuevo Rodrigazo, que fue cuando hubo un golpe económico en 1975 que generó una espiral precios-salarios que no se pudo detener y terminó con la hiperinflación de Alfonsín, digamos, Alfonsín Menem, ¿no? O sea, esa espiral precios-salarios no se pudo detener nunca más. A pesar de la tablita de Martínez de O, hubo muchos subperiodos en la historia, pero digamos, hubo una virulencia espiralada que comenzó allí. Y entonces se postergaban las paritarias, cosas que siempre habían sido a rajatabla, no me acuerdo en qué mes, ponele enero, febrero, marzo, no me acuerdo en qué mes, listo, se terminaron las paritarias, la movilidad jubilatoria, sube todo por encima de la inflación, chao, listo, año arreglado. Pero este año no se podía arreglar así. Entonces, como se fueron postergando, ese mismo sector político que acusaba al gobierno de Cristina de gastar demasiado, de pronto venía con el cuento de que estaban ajustando. Sí, ajustar significa, de alguna manera, una política de ajuste podría ser bajar el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Ahora, ajustar significa recortar la inversión pública destinada a obra pública, a salarios públicos, a seguridad social, a inclusión social, a distribución de ingresos, cosa que nunca ocurrió eso con el periodo kirchnerista. Pero fíjense las contradicciones, ¿no? Atacar por atacar, sin pensar, sin saber, sin entender, termina con esos enunciados contradictorios, ¿no? Así que bueno, creo que después de mitad de año sí se arreglan las paritarias y la movilidad jubilatoria, pero claro, hay una cuestión que tiene que ver con atemperar, disminuir, reducir, aplacar, suavizar
este efecto de expectativa inflacionaria. Y empezó a funcionar con mayor actividad la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Si no me equivoco, en ese momento ya estaba Augusto Costa, que lo había reemplazado a Guillermo Moreno. Y se lanzan los precios cuidados, acuerdos con empresas para tener precios de referencia en los supermercados que estén a la vista con el sellito del gobierno, y eso de alguna manera funcionaba como precio tope. Pero no era un precio máximo, no, era un precio de referencia. ¿Por qué? Porque otras empresas que no acordaron con el gobierno, pero que venden el mismo producto, no te pueden vender más caro porque dejan de vender. Entonces, el gobierno tuvo la astucia, la inteligencia de acordar con empresas referentes en distintos productos como para establecer un ancla a la inflación. Eso fue acompañado de una investigación y de un estudio profundo en la cadena de formación de precios desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado, en toda la cadena de producción, distribución y comercialización, para evitar los abusos de precios generados por los formadores de precios, es decir, por los sectores concentrados, por los grandes intermediarios, por las grandes corporaciones, por las grandes empresas, y evitar con ello que unos pocos se queden con la guita del conjunto del pueblo argentino, evitando también un efecto inflacionario que empobrece. Porque si unos pocos se quedan con la riqueza de todo el pueblo es más pobre. Es así. Entonces, ese mecanismo inflacionario fue cortado. Por eso fue cortado por el Plan Ahora 12. El Plan Ahora 12 son 12 cuotas sin interés. Entonces, 12 cuotas sin... Creo que lo conversamos el video pasado, ¿no? 12 cuotas sin interés significa... significa que sectores medios y sectores de bajo poder adquisitivo pueden comprar ropa, calzado, comida, viajes, electrodomésticos, lavarropa, heladera, cocina, calefón, en 12 cuotas sin interés. Lo pueden pagar porque no tienen la plata toda junta. Entonces en 12 cuotas sin interés lo pueden resolver. Y entonces eso también aumentó el consumo de industria nacional, porque eso también está anclado a industria nacional. Y generó una especie de ancla para la inflación, porque si hay una inflación elevada no hay 12 cuotas sin interés. Recuérdense con Macri, había 3 cuotas con interés. Entonces también resulta un ancla para la inflación. Bueno, bien, entonces ahí tenemos los precios cuidados. Impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias creo que también lo hablamos, ¿no? Impuesto a las ganancias, criticaban el impuesto a las ganancias. Y en realidad, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, es decir, que más paga el que más tiene. En todo caso, como ya hemos hablado, creo, de esto, ¿no? Es decir, la pirámide distributiva se ha complejizado mucho desde la distinción de Marx del capital de 1864, el capital y el trabajo. El empleador es rico y el empleado es pobre. No, porque hay empleadores que son pymes, que son pequeños comercios, y que la verdad que ganan como para poder morfar el mes y nada más. Y hay empleados que reciben sueldos altos por ahí que trabajan en empresas transnacionales, o incluso muchas empresas transnacionales
trasladan parte de sus ganancias a sueldos gerenciales y entonces no pagan impuesto a las ganancias porque lo evaden de esa forma pasándolo a sueldos. Y además su ganancia es menor porque ingreso menos costo, el sueldo sería como un costo, entonces ingreso menos costo da una menor ganancia, entonces se evaden por doble vía. No, bueno, entonces una forma de evitar eso es que sí, que parte de los salarios paguen ganancias. Ya sé, el salario no es una ganancia, pero hay salarios altos que son superiores a ganancias empresariales bajas. La pirámide se ha complejizado mucho, entonces no podemos seguir diciendo, como dicen ciertos sectores, emulando a Marx, el salario no es ganancia. No es así, no es así. Habría que cambiarle, yo creo que hay que cambiarle el nombre, impuesto a los ingresos. Y bueno, y aparte es un impuesto progresivo, porque más paga el que más tiene. Nadie se queja del impuesto al consumo, que es un impuesto regresivo, porque si dos personas, una que gana 300.000 pesos por mes y otra que gana 30.000 pesos por mes, compran el mismo paquete de yerba, pagan el mismo impuesto al consumo, el mismo IVA. Es un impuesto regresivo, porque más lo sufre el que menos tiene, y nadie se queja de eso. No hay un mínimo no imponible ahí. Cuando uno va a pagar en el almacén, no te preguntan, ¿usted gana más o menos que 120.000 pesos por mes? No, yo gano menos. Ah, entonces el IVA no lo paga. No, no pasa eso. Hay que pensar un poquitito bien, porque si no se desfinancia el Estado, se desfinancian todas las políticas de distribución de ingresos y ahí sí generamos un problema de concentración de ingresos. Bueno, Club de París y BRICS. Bueno, BRICS tiene que ver con la inminente incorporación argentina al BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que no es algo menor, porque es la mitad de la población del mundo y la cuarta parte del PBI mundial. Y a esa integración de acuerdos políticos y geoestratégicos estaba por entrar a Argentina. Obviamente eso fue interrumpido cuando ganó Macri. Y el Club de París, bueno, tiene que ver con que se pagó deuda desde la dictadura, ¿no? Está bien, está mal. Hay muchas cosas que están mal. Pero bueno, se criticó mucho al gobierno de Cristina Fernández con Axel Kicillof por haberle pagado al Club de París una deuda de la dictadura. Hubo una mejora en la distribución del ingreso durante el periodo kirchnerista. Entonces, pero sí, claro, no fue todo, no veníamos de una buena base, digamos. Bueno, nos vemos la próxima.